En primer lugar, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia aquí hoy en la Casa del Pueblo, en la sede del Partido Socialista de Palma del Río. Gracias a los compañeros que nos acompañan, que están con nosotros hoy aquí, a los medios de comunicación presentes y, en especial, gracias a la secretaria general provincial del PSOE de Córdoba, querida Rafi Crespín. Bienvenida a Palma del Río. Como siempre, sabes que es un gusto y un orgullo tenerte aquí con nosotros, ¿vale? Y hoy les hemos convocado aquí para hablar sobre todo de política útil, de la importancia que es la política útil actualmente en nuestro país, en España, y esa política útil que está llevando a cabo el Partido Socialista en el Gobierno de España. Y aquí me quiero detener porque en estos últimos días hemos asistido a un nuevo episodio de bloqueo y rechazo por parte del Partido Popular en materia de pensiones y en materia de transporte, que afectan directamente a millones de personas y nos afectan enormemente a Palma del Río. Y en este caso quiero detenerme ante el Partido Popular de Palma del Río para encomiarle, para decirle directamente que alcen la voz en favor de los pensionistas y de todos los vecinos y vecinas de Palma del Río que disfrutan de unas pensiones dignas gracias a la revalorización permanente de los gobiernos del PSOE y que no callen ante las injusticias y ante el rechazo de ese decreto que convalidaba títulos de transporte, abono gratuito y mejoras para una mayoría social. El PSOE, desde aquí, les digo a todos los vecinos que defenderá esos derechos siempre gobierne quien gobierne. La revalorización de las pensiones, la mejora del transporte público y los sistemas de garantía social para esta mayoría social. Y nos tenemos que detener aquí, porque es imprescindible recalcar que las pensiones son una prioridad para el PSOE y parecen, por ese voto en contra, que son un obstáculo para el Partido Popular. Y fíjense, el PSOE, mientras gobierna, garantiza esa revalorización, esa subida constante con el IPC. Y hagamos memoria, no olvidemos en los gobiernos de Mariano Rajoy cuando esa revalorización era nula o prácticamente inexistente. En Palma del Río, me quiero detener, las pensiones afectan a más de 5.000 personas, más de 5.000 vecinas y vecinos que reciben la ciudad de Palma del Río mensualmente una cuantía total de más de 4,5 millones de euros al mes. Simplemente la revalorización de ese 2,8 que el PP ha vuelto a rechazar supone en torno a 130.000 euros al mes. Y esto es grave porque daña las economías familiares y daña la dinamización del tejido asociativo y comercial en Palma del Río. Y me quiero detener también en el rechazo del Partido Popular al bono transporte, a facilitar en este contexto en el que actualmente nos encontramos medidas para miles de trabajadores, usuarios, estudiantes y vecinos y vecinas de nuestra localidad que se desplazan diariamente desde Palma del Río a otros territorios con el cercanía, con el tren de proximidad. Mientras el PSOE defiende la medida, el PP se opone y sistemáticamente dinamita estas mejoras para la mayoría social. Fíjense ustedes que dos noticias que se entienden mejor juntas. En el pasado Consejo de Ministros observamos cómo el Partido Socialista aprobaba desde el Gobierno un paquete de impulso al eje ferroviario central, un total de más de 63 millones de euros que revitalizarán la línea férrea entre Villa del Río y Lora del Río, conectándola con Jaén y Sevilla, ese eje ferroviario para impulsar la conexión y la vertebración de Andalucía, afectando directamente a Palma del Río. Eso en ese Consejo de Ministros. Y posteriormente, en el Congreso de los Diputados, observamos cómo el Partido Popular decía no a esa revalorización de las pensiones o a esos bonos de transporte gratuito. En definitiva, el PSOE se dedica a hacer política útil, mientras el Partido Popular dinamita todos esos derechos que los pensionistas y los jóvenes de este país han ido conquistando con sus acciones día a día. Nos encontramos ante un Partido Popular en Palma del Río, a nivel nacional, alejado de la gente. Y por eso hoy estamos defendiendo aquí esa política útil, esa política progresista que garantiza derechos y permite una vida mejor para
para nuestros vecinos y vecinas, y concretamente para nuestros vecinos de Palma del Río. Así que muchísimas gracias. A continuación le paso la palabra a mi compañera secretaria general, querida Rafi. Tienes la palabra. Pues muchas gracias, Carlos, y gracias también a los compañeros y las compañeras de la agrupación socialista que hoy están acompañando en esta convocatoria que ha querido hacer el PSOE de Córdoba con el PSOE de Palma del Río, en una campaña en la que no vamos a renunciar a denunciar el hecho esperpéntico que pasó cuando el Partido Popular votó en contra de un decreto que, como bien definía Carlos, es un decreto que se proponía en Cortes al Congreso de los Diputados para que sus señorías lo pudieran votar para beneficiar a los ciudadanos y las ciudadanas. La política está para ayudar a las personas. Al menos así lo entendemos el Partido Socialista. Nunca debiera de estar la política para perjudicar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Pero bueno, tenemos un Partido Popular y tenemos un líder del Partido Popular que no tiene proyecto de país, que no tiene proyecto definido para los españoles y las españolas, que no tiene norte y que además, lo más peligroso, está entregado a los postulados de la ultraderecha. Esa es la amenaza más grande que tiene ahora mismo España, con un Partido Popular, bueno, que ha puesto de manifiesto lo que hizo, ¿no?, cuando votó en contra de ese decreto. Votó en contra de un decreto que, bien se ha dicho aquí, tenía muchas medidas dirigidas al escudo social, a proteger a las personas, a esas personas que más lo necesitan, como tenía también otras medidas destinadas al sector económico para seguir el camino y el rumbo que lleva la economía en España, que es un rumbo muy bueno. La gestión económica del Gobierno de izquierda y de Pedro Sánchez está demostrado con datos que es muy buena, a pesar de lo que el Partido Popular siempre ha querido decir de la gestión del Partido Socialista en ese relato demagogo que tienen de que es imposible hacer políticas que puedan ser un escudo social y que puedan ayudar a los ciudadanos y a las ciudadanas y que a la vez se pueda desarrollar económicamente y se pueda crear empleo. Conocieron ustedes también la semana pasada los datos del paro y vienen también a poner de manifiesto cómo se va reduciendo el índice de desempleo en nuestro país. Por tanto, yo quiero preguntarle también y hacerle a los palmeños y a las palmeñas que si hagan una pregunta, ¿no?, que viene bien a la reflexión en ese clima al que nos quiere llevar el Partido Popular y al que nos quiere llevar esa ola reaccionaria también internacional de la ultraderecha. Cuando los datos nos dicen esto, algo estará haciendo bien el Gobierno de izquierdas, ¿no? Algo estará haciendo bien Pedro Sánchez, ¿no? Me gustaría que esa pregunta también no la hiciéramos, ¿no? Hablaba Carlos de la inversión que hemos hecho en ferrocarril, el tema de las pensiones. Al final, la política está para contrastar modelos, pero al menos uno tiene que defender ese modelo. El Partido Popular nunca estuvo al lado de los pensionistas y nunca estuvo al lado de la subida de las pensiones. El Partido Popular siempre ha votado que no a la subida de las pensiones. Es más, estamos ahora viendo a la lideresa del Partido Popular, que no es Feijóo, la lideresa del Partido Popular es la señora Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la que está dirigiendo el Partido Popular en España, con un mantra peligroso, del que los socialistas ya llevamos tiempo advirtiendo, y es el mantra de el sistema público de pensiones no es sostenible. El sistema público de pensiones no es sostenible. Cuando eso se repite mucho, se genera un miedo en los ciudadanos y en las ciudadanas, como se generó aquel miedo del sistema público de atención a la dependencia, que decía Rajoy, no es sostenible. Y la gente así pues acude más a los seguros privados. Bueno, nosotros queremos decirles que sí es posible el sostenimiento de un sistema público de pensiones, siempre y cuando se hagan las cosas como los socialistas demostramos que la hemos hecho. Cuando se genera riqueza, se genera desarrollo, pero esa riqueza se distribuye entre los ciudadanos y las ciudadanas. Ellos son también los del mantra de el dinero está mejor en el bolsillo de los españoles y las españolas. Claro, pero ahí se corre el riesgo de que haya bolsillos con buen tomo de recursos y que haya bolsillos que indiscutiblemente estén más vacíos. Por tanto, yo voy a seguir y vamos a seguir desde el Partido Socialista llamando la atención sobre las trampas del Partido Popular en este sentido. Y ahora más que nunca, porque además yo quiero hablar, ¿no? Estamos justo ahora en un proceso orgánico donde vamos a tener un congreso regional del Partido Socialista en Armilla, en Granada, con nuestra secretaria general, que es María Jesús Montero, que será la próxima presidenta de la Junta de Andalucía, y estamos orgullosos y felices porque ya ha anunciado, ¿no?, cuáles son los 3 vectores, cuáles son los 3 principios que van a incluir su ponencia, el compromiso con los andaluces y con las andaluzas, y por tanto también con los palmeños y las palmeñas. Uno es la sostenibilidad, porque estamos demostrando que se puede cuidar
del medio ambiente, que se pueda apoyar toda aquella economía circular y sostenible y a la vez eso da buenos resultados porque se genera riqueza y cuidamos de la gente. El segundo principio es el autogobierno. Hay que darle valor al autogobierno, al estatuto de autonomía que tiene Andalucía, defendiendo también su capacidad de autogestión en ese sentido. Y el tercero, que los socialistas, ¿no? pues más nos gusta repetir, es el de la justicia social, el de la defensa de lo público y el valor de lo público para defender la igualdad entre los andaluces y las andaluzas. Y aquí hay que seguir hablando de sanidad pública, Carlos. Hay que hablar en Palma de sanidad pública como hay que hablar también en el resto de Andalucía de sanidad pública. Porque la trampa con la sanidad pública es la misma que con las pensiones, es la misma que con la dependencia, es la misma que con la educación. El mantra de lo público no es sostenible, por tanto, que la gente acuda a servicios privados. Claro, eso pasa una cosa, ya lo sabemos, la gente que venimos de familia humilde, de familia de clase obrera, que cuando eso se deja ahí, solo una familia pueden beneficiarse de eso. Por tanto, Andalucía, que es una tierra de gente muy sabia, de gente de clase obrera, de gente luchadora, pero también, afortunadamente ya, de gente muy preparada, sabemos que saben lo que está haciendo el Partido Popular y, sobre todo, lo más amenazante, ¿no? Y termino con lo que empecé, ¿no? Cuando uno se entrega a los postulados de la ultraderecha, está uno también entregado a esa ola internacional que es peligrosa porque ya está atentando contra la democracia. Miren, ese decreto que ellos votaron en contra, ellos esgrimieron unos motivos que eran mentiras, eran falsos. Ellos esgrimían la subida del IVA, cosa que era falsa. Ellos esgrimían que se cortaba la luz y que había subida en la factura de la luz, cosa que también era falsa y mentira, como también entraron en la demagogia y en la trampa, ¿no?, de confusión ciudadana con el PNV cuando decían que le regalábamos un palacete al PNV. Yo quiero decir aquí que hay una ley de memoria democrática que además recoge que todo aquello que arrebató el franquismo tiene que volver a sus propietarios legítimos. En este caso hay un partido, que es el partido que era legítimamente propietario de ese palacete, y eso es lo que hacía ese decreto. El decreto lo que recoge siempre, y los decretos lo que recogen siempre, son cosas conforme a ley, como no puede ser de otra manera. Indiscutiblemente, los decretos que se lleven al Parlamento y que lleve el Consejo de Ministros desde un gobierno de izquierda, siempre serán decretos que vengan a mejorar la vida de la gente. El Partido Popular ha cogido el camino de perjudicar a la gente. Nosotros seguiremos, Carlos, como siempre, ayudando a la gente. Pues muchísimas gracias.